que los plejos coroideos están ahora sí en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo, ¿sí? Pero el líquido cefalorraquídeo se produce en los plejos coroideos. Entonces, puede ser que esos plejos coroideos estén hiperplásticos, o sea, que haya más cantidad de células ependimarias que las que debería haber normalmente. Entonces, si hay mayor cantidad de células ependimarias, pues la producción de líquido cefalorraquídeo va a ser más alta. ¿Listo? Esa sería la primera, que haya aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo. Ahora, la segunda, puede ser que la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se esté produciendo sea normal, pero que haya un proceso obstructivo, un tumor, algo que esté tapando el camino por donde tiene que circular el líquido cefalorraquídeo, hay una obstrucción, ¿sí? Y eso se puede dar en los adultos, que es la principal causa de hidrocefalia en los adultos, es una masa que está ejerciendo un proceso obstructivo en los circuitos ventriculares y eso me aumente la cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro del sistema nervioso. O puede ser que la cantidad de líquido cefalorraquídeo esté normal, que no haya ningún proceso obstructivo, sino que haya un proceso, haya un trastorno en donde se tiene que reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Que acá la compañera nos va a decir dónde se tiene que reabsorber el líquido cefalorraquídeo. ¿En dónde? ¿En qué parte del aracnoides? Las granulaciones aracnoideas. Allá es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Entonces puede ser que haya un problema en las granulaciones aracnoideas y entonces no estén reabsorbiendo el líquido cefalorraquídeo a la velocidad en la que ellas lo tienen que reabsorber, sino que lo estén reabsorbiendo más lentamente. ¿Sí? Muy bien. Existen varios tipos de hidrocefalia. Tenemos la hidrocefalia no comunicante y la comunicante. En la no comunicante es porque hay una no comunicante, o sea que no están comunicados los circuitos ventriculares. ¿Por qué? Porque no porque hay algo que está obstruyendo. Y en la comunicante el problema no está en la obstrucción, sino que los circuitos ventriculares están normales, no hay ningún proceso obstructivo, sino que el problema está o que haya mucha producción de líquido cefalorraquídeo o que haya una disminución en la absorción de ese líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Hay hidrocefalias de alta presión, por lo general las hidrocefalias son de alta presión. ¿Sí? Y tenemos las hidrocefalias de baja presión, por lo general no hay casi hidrocefalias de baja presión. ¿Qué significa alta y baja presión? Pues la presión del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Que esté, en el primer caso, que esté aumentada la presión del líquido cefalorraquídeo y en la segunda que esté baja o normal la presión del líquido cefalorraquídeo. Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas? Que haya una estenosis o que haya una atresia en el acueducto. ¿Sí? O sea, acuérdese que hay un acueducto que comunica los circuitos laterales con el tercer ventrículo, que se llama el agujero de Monroe o intervertebral. Hay un acueducto que me comunica el tercero con el cuarto ventrículo, que es el acueducto de Silvio o acueducto cerebral. Y a nivel del cuarto ventrículo hay 3 orificios que permiten la salida del líquido cefalorraquídeo. Hay un orificio central, que es Luschka, que me lleva el líquido cefalorraquídeo hacia el epéndimo de la médula espinal, y 2 a los lados, Magendie, que me llevan el líquido cefalorraquídeo a todo por fuera del neuroeje, bañando ahí por debajo del aracnoides, bañando todo el cerebro, cerebelo, el tallo, la médula, todo eso. ¿Sí? Puede ser que haya una neoplasia o un quiste a nivel de algunas estructuras del neuroeje, hemorragias subaracnoideas en los adultos, ¿sí? Papilomas, que son tumores benignos a nivel de los plejos coroideos, la meningitis, un proceso inflamatorio a nivel de la meninge, y la trombosis del seno esfenoidal. Creo que no, ¿sí? ¿Por qué es peligroso la trombosis del seno esfenoidal? ¿Qué hay al ladito del seno esfenoidal? Ahorita
era para que ahorita me lo averigüen en el break. Cuando llego hago quiz. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, lo primero que todo es que se empieza a acumular el líquido cefalorraquídeo y ese acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Primero, al principio, hablemoslo de que sea en un niño y en un niño pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? Que en ellos todavía los huesos no están en suturas, todavía se pueden, digamos, mover los huesos. Entonces, el líquido cefalorraquídeo comienza a hacer presión hacia afuera, y entonces los huesos comienzan a irse separando. Entonces me produce una diastasis de la sutura, o sea que los huesos se empiezan a separar, haciendo que la cabecita del niño ¿qué? Crezca. Entonces me produce una macrocefalia. Pero llega en un momento en que ya los huesos no pueden separarse más, y lo mismo sucede en el adulto, que es un efecto como de rebote. Entonces inicialmente el líquido cefalorraquídeo empuja hacia afuera, pero ya los huesos no pueden separarse más. Entonces ¿qué hace? Se devuelve, y entonces ahora ¿quién empieza a comprimir ese líquido cefalorraquídeo? Al cerebro. Comienza a comprimir el cerebro, el tallo, al cerebelo. ¿Sí? Muy bien. Atrofia de pares craneales. ¿Sí? ¿Cuáles son los pares craneales que más frecuentemente se ven afectados? El segundo par craneal, o sea, el óptico. El niño puede nacer con problemas visuales, defecto de refracción, dependiendo de qué tanto tiempo tiene el niño de la hidrocefalia, pues los síntomas van a ser así, un defecto de refracción, o sea que el niño no vea bien de cerca, o de lejos, perdón, de lejos. Puede nacer con neuritis del nervio óptico, o sea, una inflamación del nervio óptico. Esa neuritis del nervio óptico le va a generar atrofia del nervio óptico. Y si se le atrofia el nervio óptico al niño, ¿qué le va a producir? Ceguera. Puede producirle calcificaciones cerebrales al niño. Le puede producir, bueno, también compromiso del tercero, cuarto y sexto par craneal. Recuerden que estos tres pares craneales, tercero, cuarto y sexto, van a inervar los músculos extrínsecos de los ojos. ¿Sí? Van a inervar los músculos extrínsecos. Entonces, si ustedes se acuerdan por allá, el tercer par craneal me inerva lo que es el recto superior, recto inferior, recto medial y el oblicuo inferior. Entonces, el niño va a tener problemas con estos músculos. Habrá ciertos movimientos que el niño no puede realizar, ciertos movimientos del ojito que el niño no puede realizar. ¿Cuál sería, si se le atrofiara el tercer par craneal, cuál sería el único movimiento, o bueno, cuáles serían los dos movimientos que el niño podría realizar? Podría llevar el ojo hacia afuera, pero hacia adentro no, hacia arriba no, hacia abajo no, ¿sí? Y hacia adentro y oblicuo no. O sea, el niño solamente podría mover hacia afuera y hacia arriba pero en diagonal, nada más. El cuarto par craneal, ¿cuál músculo me inerva? El oblicuo superior. Y el sexto par craneal, el abducens o recto lateral o recto externo. Entonces, esos serían los pares craneales que se afectarían en ese niño. También se puede afectar el octavo par craneal. ¿Cuál es el octavo par craneal? ¿Cuál? Ella no solamente anda con el compañero, también enseñando. Vestíbulo coclear, o sea, ese niño podría nacer con sordera. ¿Sí? Puede generarle convulsiones, alteraciones de la conciencia, dependiendo de qué tanto líquido cefalorraquídeo haya. Entonces el niño puede ser obnubilado, o sea, así como, o puede estar en coma. ¿Sí? Miren esos ventrículos cerebrales tan dilatados, pues imagínense. Este ventrículo cerebral debería ser una migajita nada más, esto debería ser así nada más. Entonces todo este tejido cerebral que debería estar acá, el líquido cefalorraquídeo que lo está comprimiendo, lo destruyó. Entonces ya se podrán imaginar las secuelas que este paciente traería. Este es un papiloma, es un tumor benigno a nivel de los plejos coroideos, es un tumor benigno, pero pasó mucho tiempo y entonces ya, digamos que el tumor es benigno, pero ya los efectos que me trae ese tumor no, pues van a ser irreversibles. Miren,
Pero digamos que eso solamente se presenta, digamos, en los niños. ¿Qué cosa? ¿El papiloma? No, también en los adultos se puede presentar así también. ¿Qué es lo que yo no quiero esto? ¿Sí? La macrocefalia que tiene ese niño, ya ese niño, si usted ve en el ojito izquierdo, tiene una corioretinitis impresionante, ya ese niño nace ciego, o sea, ese niño sin necesidad de conocer la historia clínica de ese pacientico, una calidad de vida, porque ya imaginen ustedes las secuelas neurológicas. Ese niño tendrá trastornos motores, trastornos sensitivos, trastornos de la conciencia, muy seguramente un coma. Ese niño, sin contar los compromisos de pares craneales, ¿no? El tratamiento en estos casos es colocar una válvula que se llama la válvula Hakim, que fue creada por un médico colombiano, Salomón Hakim, a la fecha. Muchos neurólogos a nivel mundial han querido imitar la válvula para reemplazarla y no han logrado. Esa válvula es una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, o sea que la válvula se coloca en el ventrículo lateral, se saca, se hace una drepanación pequeña acá, se mete la válvula por la cisura interhemisférica, se mete al ventrículo lateral, se deja ahí, se saca intradérmicamente, pegada al hueso, y llega hasta el estómago. Derivación ventrículo, peritoneal, y ese líquido cefalorraquídeo sale con la materia fecal. ¿Correcto? Vuelvo a repetir, es la única válvula que hay al momento. ¿Sí? La válvula aquí. En este momento, bueno, desde el principio, los derechos, por así decirlo, de la válvula los compró Johnson & Johnson. Y se la han querido arrebatar a Johnson & Johnson y no han podido arrebatarse. Que ya se podrán imaginar, Johnson & Johnson no solamente los pañales. Bueno, muy bien, pregunta.